señores docentes, alumnos, colegas abogados. Permítanme mis saludos, en primer lugar, a la doctora Ana Cecilia por haberme invitado a este evento académico con los jueves científicos para disertar algunos temas. El tema que voy a desarrollar es la interpretación de los derechos fundamentales y la relación con la investigación científica. Primeramente nos vamos a centrar en explicar qué entendemos por constitución. Hablaremos de manera resumida la estructura de la Constitución, qué es lo que contiene una Constitución, por qué se dice a la Constitución como la norma suprema, ley de leyes, la norma normal, pero sin embargo muy poco se ha predicado en el ambiente académico, en la vida forense sobre el significado de esto. Como segundo punto veremos acerca de la interpretación de los derechos fundamentales. Veremos cómo se interpretan los derechos fundamentales, porque la Constitución no solamente reconoce los derechos, la Constitución también reconoce los valores, los principios y derechos. Y finalmente, mis estimados, hablaremos algunos casos más sonados que se han suscitado en el Perú en relación a los derechos fundamentales. Entonces, para ello vamos a empezar acerca de explicar qué entendemos por una constitución. Una constitución es un documento, pero no un documento cualquiera, sino una constitución contiene los grandes principios, los valores, los derechos que orientan tanto a los gobernantes como a los gobernados a encaminarse en una determinada sociedad con la finalidad de obtener orden, con la finalidad de que haya paz en esa sociedad. Entonces, el surgimiento de la Constitución, estimados, tiene una razón de ser. O sea, la gente se organiza para que tenga un orden, un marco normativo en donde tanto los ciudadanos como los gobernantes estemos sujetos a ello. De tal manera que todos los actos que realicemos o que realizamos deben marcarse dentro de los parámetros que establece la Constitución. Pero siempre hablamos de la Constitución, sin embargo, es importante mencionar que la misma Constitución, por ejemplo, nuestra Constitución Política del Perú de 1993, establece en su artículo 14 que la enseñanza de la Constitución y los derechos fundamentales es obligatoria en todos los procesos, en todos los niveles del proceso educativo. Es decir, es obligación del Estado y de las instituciones públicas y privadas la enseñanza de los derechos fundamentales de la Constitución, tanto en el nivel primario, secundario, superior, sea de carácter militar o civil. Es por esa la razón, estimados, una Constitución no solamente está hecha para nosotros, los abogados, los estudiantes de derecho. Una Constitución está hecha para todos. Una Constitución debe estar hecha también para aquel vigilante que cuida la puerta, para esa persona que vende los caramelos en la calle. Para ellos también debe estar en una Constitución. Pero el gran problema es que si preguntamos a esa gente sobre la Constitución, le preguntamos los derechos fundamentales, la interpretación constitucional, van a decir, ¿de qué le estás hablando? Si leen la Constitución no le entienden, entonces no hay razón de ser para decirnos que cumpla con el orden legal, cumpla con el orden constitucional. Por eso, mis estimados, es muy importante frente a esta situación hacer algunas reflexiones sobre estos derechos fundamentales. Uno de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución es precisamente el derecho a la libertad de investigación científica. La libertad de investigación científica, que más adelante vamos a profundizar, también está reconocida en la Constitución. En el artículo 18, por ejemplo, de la Constitución, está reconocido en el artículo 2, numeral 8 de la Constitución.
está reconocido el principio de derecho de la libertad de investigación científica. Entonces, ¿qué entendemos por esto? Que toda persona tiene esa libertad de realizar investigación científica en cualquier disciplina del saber humano. Entonces, vamos a ver esos derechos fundamentales y otros más que también está que la Constitución no solamente reconoce estos derechos fundamentales, sino también establece los mecanismos de defensa frente a la vulneración de estos derechos fundamentales. Entonces, por eso decimos que la Constitución establece los grandes principios y valores que orientan el cauce por donde debe discurrir un Estado en su vida política, social y cultural. Entonces, ¿cómo se origina la Constitución? ¿Cuál es la distinción entre una Constitución y una ley? Entonces, acá vamos a ver principalmente los elementos fundamentales que concurren para el valor normativo de la Constitución. Básicamente son tres elementos. A ver, siguiente, por favor. Entonces, los tres elementos que intervienen para decir que una Constitución es la norma suprema, la ley de ley, la norma normal, es precisamente, en primer lugar, los políticos. Porque ¿quién elabora la Constitución? Una Constitución no es redactada, elaborada por el Parlamento. Eso no es su función. El Parlamento peruano, su labor principal es crear leyes, pero no crear una Constitución. Una Constitución responde a las necesidades de un pueblo, de tal manera que la Constitución se origina en el pacto social, en la voluntad del pueblo. Por eso las constituciones siempre se originan o nacen cuando se funda un Estado o cuando se refunda un Estado. Cuando un Estado, por ejemplo, sale de una dictadura, de una ruptura constitucional, entonces el pueblo dice, vayamos a una nueva constitución. Nombran a sus constituyentes para que específicamente redacten una constitución. Cumple su cometido y automáticamente se extingue. ¿Por qué? Porque el poder constituyente radica en el pueblo. Pero una ley es fruto ya de los poderes constituidos, el Parlamento, el Ejecutivo. Esa es su función, crear leyes, legislar. Entonces, uno de los elementos fundamentales para que la Constitución sea llamada como o tenga el valor normativo es por su creación. Es el único documento creado directamente por el pueblo. En cambio, las leyes, estimados, son creados, como reitero, por los poderes constituidos. El Parlamento, el Ejecutivo, crean leyes. Pero la Constitución es básicamente fruto del poder constituyente. Entonces, en segundo lugar, el segundo elemento que concurre para decir que una Constitución posee el valor normativo es por las normas que contiene. Una Constitución contiene básicamente los derechos fundamentales, los derechos constitucionales. Y estos derechos no se encuentran en las leyes. Las leyes simplemente se encargan de desarrollar esos principios, esos valores que están establecidos en la Constitución. Por la importancia que tienen para la organización de un Estado, están redactados, están reconocidos positivamente en la norma suprema, es decir, en la Constitución. Esos son los derechos fundamentales, los más fundamentales que están reconocidos en la norma suprema de un Estado. De tal manera que, por eso, en las constituciones en general encontramos básicamente normas referentes a la defensa y a la tutela de los derechos fundamentales, y también encontramos normas referentes a la organización política de un Estado. Entonces, nosotros si revisamos nuestra Constitución, encontramos un grupo de normas referentes al reconocimiento y la defensa de los derechos fundamentales. Pero por otro lado también encontramos normas referentes a la organización de un Estado. Y según nuestra Constitución, la forma de gobierno, el modelo político es democrático.
unitario, es descentralizado. Ese es el modelo o la forma de gobierno que se ha implantado en el Perú desde la primera constitución de 1823. Y esa tradición, la constitución histórica mantiene esa tradición. Entonces, finalmente, otro de los elementos es por la finalidad que cumple. Esto tiene que ver que la constitución, las normas que contienen una constitución, estimados, son de cumplimiento obligatorio. Hasta hace mediados del siglo pasado, específicamente después de la segunda posguerra, la constitución logra su revalorización. ¿Por qué decimos esto? Porque hasta antes a esta fecha, una constitución simplemente era una norma política, un proyecto político, no era de cumplimiento obligatorio. Era simplemente, por eso se le llamaba constitución política. Eran normas políticas que simplemente eran un referente para los gobernantes, no eran vinculantes, es decir, no eran de cumplimiento obligatorio. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, y el primer antecedente para que la Constitución se convierta de una norma política a una norma jurídica suprema vinculante, es la Constitución alemana de 1949, la Ley Fundamental del Pueblo. Esta Constitución es la primera en la historia en el mundo que reconoce por primera vez que la Constitución debe ser una norma suprema de obligatorio cumplimiento. Y cuando la Constitución logra ser vinculante, surge la interpretación constitucional. Para algunos estudiantes que ya seguramente están llevando el curso de Teoría General del Derecho o Introducción al Derecho, sabemos que los métodos clásicos de la interpretación de la norma jurídica creados por la Escuela Histórica del Derecho fueron pues en la interpretación literal, que significa que el texto de la ley, el texto de la Constitución hay que leerlo, hay que interpretarlo tal como dice la norma, literalmente. La interpretación teleológica, siempre buscando la finalidad de la ley. La interpretación sistemática, la interpretación histórica, por ejemplo. Cuando la Constitución logra su revalorización, estos criterios clásicos de interpretación, estimados, ya eran insuficientes. Y por eso la doctrina constitucional crea otros principios de interpretación constitucional. Hoy en día, cuando se interpreta la Constitución, son aplicables estos criterios clásicos de interpretación constitucional, pero no son suficientes. Entonces, más adelante vamos a ver cuáles son estos principios de interpretación constitucional. Siguiente, por favor. Entonces, los principios de interpretación constitucional son básicamente estos que vemos en la pantalla. Uno de los principios elementales aplicables al interpretar una constitución es el principio de la unidad de la constitución. Interpretar una ley, interpretar una constitución tiene sus particularidades. Una ley, por ejemplo, el Código Penal, por ejemplo, hay que interpretarlo literalmente, tal como dice la norma del tipo penal. Pero una norma constitucional, la interpretación literal, eso no vale. Porque las normas constitucionales son de carácter abierto, son indeterminados. En cambio, una ley es más específico, más concreto. Entonces ahí sí es aplicable la interpretación literal, por ejemplo. Pero la Constitución contiene valores, principios, derechos de carácter abierto e indeterminado. Y porque son precisamente indeterminados, más abiertos, la interpretación también es más completa. Y según el principio de la unidad de la Constitución, el precepto constitucional hay que interpretarlo de manera sistemática, unitaria. La interpretación textual, la interpretación aislada, eso no vale en el derecho constitucional. Para ponerles un ejemplo, cuando Javier Vallarriesta ocupaba el cargo de congresista, presentó la renuncia a ser congresista. Y el artículo
El artículo 90 de la Constitución establece expresamente que el cargo de congresista, el cargo de parlamentario es irrenunciable, no se puede renunciar. Presenta su carta de renuncia a ser congresista y el Congreso lo deniega su solicitud, diciendo: señor, acá la Constitución establece claramente, textualmente, que el cargo de congresista es irrenunciable. Obviamente, si nosotros leemos la Constitución textualmente, literalmente, efectivamente es así, prohíbe la renuncia del cargo del parlamentario. Pero también hay otros artículos de la Constitución que establece que la persona humana tiene esa libertad de trabajo. A ninguna persona se le puede obligar a trabajar en contra de su voluntad. Entonces hay dos derechos que se enfrentan: derecho al trabajo y, por otro lado, el derecho a ocupar los cargos públicos. ¿A cuál de los derechos hay que darle preferencia? Pues acá surge el problema de la interpretación. Entonces, radica principalmente el principio de la unidad de la Constitución. Encontramos el principio de la concordancia práctica, la corrección funcional, la función integradora, la fuerza normativa de la Constitución. Que las normas constitucionales hay que interpretarlo armonizando las instituciones. La Constitución hay que interpretarlo de manera integral. Las normas constitucionales tienen esa fuerza normativa, es decir, son de cumplimiento obligatorio. Entonces, estos principios de interpretación constitucional son aplicables para interpretar una Constitución, para interpretar una ley. Entonces, rápidamente vamos a pasar a explicar los derechos fundamentales para el siguiente paso, ver cómo se interpretan los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Los derechos fundamentales, en el estudio de los derechos encontramos dos teorías claramente establecidas, ¿no? La teoría del positivismo jurídico y la teoría del derecho natural. ¿Qué sostiene la teoría del derecho natural o el naturalismo? Establece que los derechos del ser humano no necesitan estar reconocidos en una norma positiva, en una constitución, en una ley. Basta que el ser humano exista y tiene dignidad, tiene derecho. No requiere reconocimiento positivo, no requiere estar reconocido en una ley, en una constitución. Del otro lado surge otra teoría, la teoría del derecho positivo, el positivismo, que reconoce que ya está muy bien, pero los derechos fundamentales tienen dignidad, pero para que esos derechos fundamentales tengan validez, deben estar reconocidos en una constitución, en una ley. Entonces, surgen pues los derechos. Hoy en día hablamos de los derechos constitucionales, de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. ¿Será lo mismo decir eso en este momento? Entonces vamos a ver el siguiente, por favor. Entonces, antes de entrar a ese tema, los derechos fundamentales tienen sus orígenes en la Gran Revolución. La humanidad viene incorporando progresivamente en sus ordenamientos jurídicos los derechos fundamentales, los derechos constitucionales. Por ejemplo, en la Revolución del Buen Pueblo de Virginia de 1777 se reconocieron positivamente algunos derechos fundamentales. La Revolución Francesa de 1789 se reconocieron 4 principios fundamentales: la libertad, la igualdad, la propiedad y el derecho de defensa, el derecho a la insurgencia popular. 4 derechos fundamentales. Posteriormente, en otras revoluciones, por ejemplo México, la de Weimar de Alemania, se han venido conquistando otros derechos fundamentales, los derechos sociales, por ejemplo. De tal manera que paulatinamente la humanidad, el ser humano, viene conquistando e incorporando en sus constituciones sus derechos fundamentales. Hoy en día, por ejemplo, contamos con derecho al agua, el derecho a la verdad, pero eso no está reconocido en esta Constitución. Si nosotros revisamos la Constitución, no están establecidos estos expresamente, ¿no? Entonces, y acá, mis estimados, quiero plantear una tesis que quiero compartir, discutirla con ustedes. Hoy en día, el Perú
se rige por tres constituciones. Se rige por tres constituciones. Una constitución nominal al que nosotros estudiamos permanentemente, interpretamos en las aulas universitarias, conformado por los 206 artículos, pero también tenemos una constitución jurisprudencial. ¿Cuál es la constitución jurisprudencial? Conformado por las sentencias que dictan los altos tribunales. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, en el Perú, jurisprudencialmente ha reconocido derechos fundamentales. El derecho al agua, el derecho a la verdad, hoy en día son derechos fundamentales que han sido reconocidos jurisprudencialmente, pero no están en la Constitución, pero no están reconocidos en la Constitución. Entonces, la Constitución jurisprudencial está conformada por las sentencias, por las 48 sentencias vinculantes emitidas por el Tribunal Constitucional. Pero también hablamos de una Constitución convencional. ¿Cuál es la Constitución convencional? Conformado por los derechos que están reconocidos en los tratados internacionales. Nuestros derechos fundamentales, estimados, no solamente están reconocidos en nuestra Constitución. Los derechos fundamentales están también reconocidos en los tratados internacionales. Y según nuestra Constitución también, según el artículo 3 de la Constitución, que opta por un concepto abierto de los derechos fundamentales, el artículo 3 de la Constitución. ¿Y qué significa esto? Que los derechos constitucionales no solo son aquellos reconocidos en la Constitución, son también aquellos establecidos en los tribunales internacionales o en los tratados internacionales. Entonces hoy en día se le exige al juez: señor juez, usted a resolver un caso hace un examen de convencionalidad de norma interna, es decir, interpreta la norma nacional no solamente conforme a la Constitución, sino también conforme a los tratados internacionales de los derechos humanos, conforme a las decisiones emitidas de los tribunales internacionales. Ese es el control de convencionalidad. ¿Y cómo se materializa, mis estimados? Por ejemplo, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta la fecha tienen dictando, por ejemplo, la Comisión Interamericana hasta la fecha ha dictado más de 12.000 dictámenes. Y el Perú, para bien o para desgracia de los peruanos, no ha observado un solo dictamen. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, tiene dictado más de 258 sentencias, en muchos casos sancionándole al Estado peruano por haber incurrido en una responsabilidad internacional. Entonces, esa es la Constitución convencional. O sea, decir que los derechos constitucionales de los peruanos están reconocidos en la Constitución, eso es algo erróneo. Los derechos constitucionales no solamente están reconocidos en ella, están reconocidos en las sentencias, están reconocidos en la jurisprudencia internacional, en los tratados internacionales. Entonces, acá vamos a ver cuáles son las características de los derechos fundamentales. Tiene sus peculiaridades, ¿no? Los derechos fundamentales, todos los derechos fundamentales son limitados, no son absolutos. Por ejemplo, cada uno de nosotros tenemos derecho a la libertad de expresión, pero tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Es que estos derechos, el ser humano debe, por el simple hecho que tiene el derecho fundamental a la libertad de expresión, no puede insultarlo a otra persona sin que haya una razón, un motivo. Entonces hay un límite. Entonces los derechos fundamentales son de eficacia inmediata, son de cumplimiento obligatorio. Se le detiene a una persona, la policía 5 de la mañana hoy en día hace un operativo, detiene a una persona, y a media cuadra de ese hecho, a otra persona también lo detienen por sospechoso. Lo llevan a la comisaría. Entonces, esta persona se siente afectada, vulnerada en su derecho, la libertad. Entonces, tiene derecho a defenderse. Entonces, la misma Constitución también prevé estos mecanismos de defensa. Entonces, son de cumplimiento obligatorio, ¿no? Y cuentan con una tutela reforzada.
decimos que una de las características de los derechos fundamentales también es que cuenta con una tutela reforzada. Es decir, por ejemplo, cuando un proceso de habeas corpus, un amparo, llega a las manos del juez, por mandato del Código Procesal Constitucional, la ley 28237, el juez tiene la prioridad de dejar lo que está haciendo y abocarse inmediatamente a esos procesos constitucionales. Porque la defensa de los derechos fundamentales constitucionales, estimados, son inmediatos, deben ser rápidos. Por eso se dice que los derechos fundamentales tienen una tutela reforzada, tienen una tutela muy especial. No son como otros derechos de rango legal. Los derechos de rango legal se discuten en los procesos judiciales ordinarios, proceso civil, proceso penal, proceso laboral, contencioso administrativo. Entonces ahí sí hay una estación probatoria amplia, hay que discutirlo. Pero los procesos constitucionales, como por ejemplo el habeas corpus, el proceso de amparo, el habeas data, que están reconocidos en el artículo 200 de la Constitución, son de protección de manera inmediata. Los derechos fundamentales, estimados, son también progresivos, son universales. Los derechos humanos, los derechos fundamentales cada día son más. Su único cambio de los derechos fundamentales es su protección, su radicalización de esto. Entonces, una vez que el ser humano ha conquistado o ha reconocido positivo, ya no puede retroceder. Eso es lo que hoy en día, mis estimados, ha surgido un debate en el Perú. Cada cierto tiempo se activa el debate sobre la pena de muerte. El 80, el 90% de la población pide la pena de muerte para los violadores de menores de edad, para los sicarios. Jurídicamente hoy en día no se puede implantar, no se puede extender la pena de muerte para otros delitos. Porque el Pacto de San José, al cual el Estado peruano se encuentra vinculado, nos prohíbe. Cuando el Perú ratificó el Pacto de San José en el año 1980, dijo pues, ratificó el pacto, y ese pacto decía que los estados que implantan o que ya tienen en sus sistemas jurídicos la pena de muerte, con posterioridad a este pacto, ya no pueden extender la pena de muerte para otros delitos. Es por esa razón jurídicamente no se puede implantar esto. Entonces siempre en las campañas políticas siempre surge el debate de que vamos a implantar la pena de muerte, pero sin embargo eso no es un debate adecuado, eso no es un debate de fondo. El debate de fondo es discutir, ¿no?, qué hay que hacer para retirarnos del Pacto de San José. Entonces, por eso se dice que los derechos humanos son progresivos, ya no se puede retroceder eso. Entonces encontramos también la irreversibilidad, la progresividad, la universalidad de los derechos humanos. Los derechos humanos, los derechos fundamentales, hoy en día se han universalizado. Los derechos constitucionales, hoy en día un gobernante ya no puede vulnerar los derechos humanos alegando de que somos un Estado soberano. Eso era antes. Hoy en día, frente a esa situación, cualquier Estado, cualquier organismo de derechos humanos puede intervenir en su defensa. Y acá, por ejemplo, en el sistema interamericano tenemos la Organización de los Estados Americanos. Y sin embargo, en Venezuela, por ejemplo, se viene suscitando un hecho desde hace más de 4 o 5 años atrás, la vulneración de Nicolás Maduro frente a los derechos humanos. Y la pregunta es, la Organización de los Estados Americanos, que tiene como función la defensa, promover la paz, el orden democrático, ¿se ha pronunciado frente a esta situación? Esa es la pregunta, esa es la preocupación. Es por eso estas instituciones internacionales muchas veces vienen perdiendo prestigio internacional, porque frente a estas vulneraciones de los derechos humanos no toman decisiones adecuadas, razonables. Entonces acá vamos a distinguir qué entendemos por derechos humanos, derechos constitucionales y los derechos fundamentales.
Los derechos fundamentales son aquellos que están reconocidos básicamente en el artículo 1, 2 y 3 de la Constitución. En el artículo 2 de la Constitución, por ejemplo, encontramos todo un catálogo de derechos fundamentales. Entonces decimos que son derechos fundamentales porque son presupuestos básicos para el ejercicio de otros derechos. Esos son los derechos fundamentales. Encontramos también los derechos constitucionales. Los derechos constitucionales no solo son aquellos que están reconocidos en el artículo 1, 2 y 3 de la Constitución, sino también son los demás artículos establecidos a lo largo del texto constitucional. Por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de investigación científica. ¿Es un derecho fundamental o es un derecho constitucional? Entonces, para esto primero hay que revisar la Constitución. La libertad de investigación científica está reconocido en el artículo 2, inciso 8 de la Constitución. Entonces es un derecho fundamental, la libertad de investigación. Entonces, los derechos constitucionales están reconocidos a lo largo del texto constitucional, tanto en la parte orgánica como en la parte dogmática, como se llama en la doctrina constitucional. Encontramos también, por favor, anterior a eso, encontramos también los derechos humanos. Los derechos humanos, cuando se habla de los derechos humanos, nos estamos refiriendo a aquellos que están reconocidos en los tratados internacionales de los derechos humanos. Como le reitero, los derechos humanos, estimados, no solo son aquellos reconocidos en nuestra Constitución. El artículo 55 de la Constitución dice una cosa muy interesante. Establece que los tratados en materia de derechos humanos ratificados por el Perú forman parte del derecho nacional. ¿Qué significa esto? Que los tratados de derechos humanos que ha ratificado el Estado peruano forman parte de nuestro sistema jurídico. Lo podemos aplicar, lo podemos interpretar, ¿no?, frente a un caso, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de los derechos humanos nos estamos refiriendo en el plano internacional, ¿no?, el reconocimiento de los tratados internacionales. Ahí, siguiente, por favor. Entonces, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, que es el supremo intérprete de la Constitución, ha dado un concepto también sobre los derechos humanos. Dice, son los derechos humanos positivizados jurídicamente en el ordenamiento constitucional. Entonces, el Tribunal Constitucional también ha optado por esta tesis del derecho positivo. Dice que los derechos fundamentales deben estar reconocidos en una Constitución. Entonces, vamos a ver la sistemática de los derechos fundamentales, tanto de la Constitución del 79 como la Constitución del 93. Entonces, los derechos fundamentales, como habíamos mencionado, se encuentran en los artículos 1, 2 y 3 de la Constitución. Por ejemplo, en el artículo 1 de la Constitución establece un principio fundamental, la finalidad de la Constitución. Según el artículo 1 de la Constitución, la finalidad es la defensa de los derechos humanos. Para eso se redacta una Constitución, para eso una sociedad crea su Constitución, para la promoción, para la defensa, para la tutela de los derechos fundamentales. Y por la importancia que tiene, están reconocidos en el artículo 1 de la Constitución. Esa es la finalidad de la Constitución. Encontramos también en el artículo 2 el catálogo de los derechos fundamentales, la vida, la libertad, la igualdad, etcétera, etcétera. Son los derechos básicos que son presupuestos esenciales para el ejercicio de los demás derechos. El derecho a la educación, ¿será un derecho fundamental o un derecho constitucional? Si revisamos la Constitución, están ubicados en el artículo 8, por ejemplo. El derecho a la salud, por ejemplo, están en el artículo 7, 8 de la Constitución. No son derechos constitucionales, porque no se encuentran en el artículo 2 de la Constitución. En el artículo 3 encontramos los derechos no enumerados, que significa que los derechos constitucionales no solo son aquellos reconocidos en nuestra Constitución, sino también aquellos establecidos en los tratados internacionales, en la jurisprudencia constitucional. La siguiente, por favor.
Entonces, entrando ya, mis estimados, hasta acá hemos visto cómo los derechos fundamentales, cómo los derechos constitucionales, los derechos humanos están reconocidos en nuestra Constitución. Hemos visto la importancia, la finalidad de la Constitución. Y uno de los derechos, precisamente, que contiene la Constitución es la libertad de investigación científica. La libertad de investigación científica. Antiguamente, mis estimados, no había libertad de investigación científica. En las universidades, en los centros de formación superior, lo que primaba era que uno, el docente investigador, se estudiaba, se interpretaba, por ejemplo, el derecho parametrado en algunas teorías, en algunas ideologías. Entonces, en el transcurso del tiempo han surgido grandes hechos, por ejemplo, en 1919 en la vieja Universidad de Córdoba, Argentina, la revolución universitaria se levantó frente a eso, porque no había libertad de investigación científica. Entonces, hoy en día, la libertad de investigación científica como un derecho constitucional están reconocidos no solamente en nuestra Constitución, en el artículo 2, en el artículo 18 de la Constitución, están reconocidos, estimados, también en los tratados internacionales de los derechos humanos. De tal manera que cualquier persona o toda persona tiene el derecho constitucional al ejercer la investigación científica. Y a nadie se les puede obligar a que realicen una investigación en tal o cual tema. Ni tampoco se le puede obligar al investigador a que divulgue los resultados de su investigación sin su consentimiento. O sea, ese es el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad de investigación, ¿no? Entonces, en nuestra Constitución encontramos solamente en dos artículos: el artículo 2, inciso 8, y el artículo 18 de la Constitución. El artículo 18 dice una cosa interesante: la educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística, y la investigación científica y tecnológica. Entonces, nosotros en Perú, estimados, en las universidades, centros de formación superior, realizamos investigación, producimos investigación, docentes, alumnos. Entonces, la respuesta lo tiene cada uno de nosotros. Pero lo importante es conocer que están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los derechos humanos. Entonces, acá vamos a ver el contenido del derecho a la libertad de investigación. Hemos visto que uno de los contenidos es que significa la libertad de investigación, significa la facultad de escoger el área de la investigación científica. Entonces, cualquier persona tiene esa amplia libertad en investigar tal o cual tema en cualquier materia. Encontramos también el derecho a la propiedad intelectual de la investigación. Toda investigación tiene un autor. Entonces, esos derechos, por ejemplo, están protegidos. O sea, a nadie se le puede atribuir las investigaciones de otra persona sin su consentimiento. Y muchas veces, estimados, en los centros de formación superior cometemos este caso error, ¿no? Muchas veces hacemos un trabajo de investigación de carácter monográfico, por ejemplo. Vamos a los textos, al internet, transcribimos y sin embargo no los citamos. Ahí estamos vulnerando un derecho fundamental de la libertad de investigación científica. Porque si un investigador comparte con una teoría, una posición, entonces al copiarlo hay que citarlo debidamente, porque de contrario incluso incurriríamos en un ilícito penal, el plagio, ¿no? Está sancionado penalmente también nuestro Código Penal. Encontramos también el derecho a decidir sobre la divulgación de los resultados de la investigación. Un investigador realiza la investigación y culminó la investigación. No se le puede obligar a ese investigador, sin su consentimiento, a que divulgue esa investigación. Entonces es un derecho constitucional. Entonces todo investigador
se les requiere la autorización del investigador para divulgar los resultados al que ha llegado. Obviamente toda investigación tiene que divulgarse para que nos sirva como fuente de consulta. Encontramos el derecho a divulgar la investigación científica. Entonces toda persona, todo investigador tiene la libertad, el derecho de investigar, de divulgar sobre los resultados al que ha arribado. Entonces, ¿qué pasaría, estimados, cuando, por ejemplo, se pudiera, por ejemplo, en la facultad, o se le obliga a un investigador a divulgar su resultado de investigación sin su consentimiento? Entonces ahí estaríamos vulnerando, lesionando los derechos constitucionales del investigador. Y frente a esa situación, ¿qué hay que hacer? ¿Qué establece la Constitución? Porque la Constitución no solamente requiere o reconoce los derechos fundamentales, sino también reconoce los mecanismos de defensa. Por ejemplo, si a un investigador se le obliga a que divulgue los resultados de su investigación, entonces se está lesionando su derecho. El artículo 200 de la Constitución prevé los mecanismos de defensa, por ejemplo, los procesos de amparo, ¿no?, que son protegidos frente a esta situación. Entonces, no sé si doctora nos queda tiempo. Entonces, para ver los derechos fundamentales, tienen sus particularidades en la interpretación. Vamos a ver rápidamente cómo se interpretan los derechos fundamentales para más adelante ver algunos casos reales que se han suscitado en el Perú. Porque lo importante, mis estimados, es que no solamente teorizar académicamente en los centros universitarios, lo importante es ver en el terreno de la práctica, en el terreno de los hechos, cómo funcionan estos derechos fundamentales. Entonces, a ver, siguiente, por favor. Entonces, los derechos fundamentales, la interpretación de los derechos fundamentales, básicamente, el primero, el principio pro homine, o el principio pro persona, que significa frente a, por ejemplo, si se interpreta una norma constitucional y hay interpretaciones distintas de ese derecho fundamental, según este principio, hay que optar por una interpretación que favorezca más al ser humano, una interpretación a favor de las libertades del ser humano. Es el principio pro homine, o pro persona. Entonces, es una de las características de los derechos fundamentales. Entonces, hemos visto también otro de los criterios de interpretación es la posición preferente de los derechos fundamentales. Estos derechos fundamentales están reconocidos en una Constitución, y una Constitución es la norma jurídica suprema de un Estado. Entonces, por la importancia que tienen, están reconocidos en una Constitución. Encontramos la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, es decir, la eficacia vertical y la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Significa que los derechos fundamentales no solamente el Estado tiene el derecho de respetar los derechos de nosotros, sino también tiene una eficacia horizontal que entre personas privadas tenemos el derecho de respetarnos mutuamente. Entonces, por eso se dice que la fuerza expansiva de los derechos fundamentales se manifiesta vertical y horizontal. Y eso es lo que muchos los peruanos, el gran error de los peruanos, mis estimados jóvenes, es que no cumplimos con las reglas. No acatamos el orden legal. Porque el Estado, en fin, somos todos. Y todos tenemos que mantener al Estado. Muchas veces, aquel persona que legítimamente pide más policías, más seguridad en las calles, pero a veces es el quien, muchas veces es el quien menos se compromete en cumplir sus deberes. Entonces, a la persona que pide legítimamente, ¿no?, más policía, más, habría que preguntarle: ¿cumples con la ley? ¿Cumple con el orden legal? ¿Paga tus impuestos debidamente? Entonces, jóvenes, el gran problema de los peruanos es eso, ¿no? Encontramos también el respeto del contenido esencial de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución tienen su contenido esencial, es decir, cada derecho fundamental tiene otros derechos que comprenden. Por ejemplo, ¿no?, hemos visto anteriormente la libertad de investigación como derecho fundamental. Su contenido esencial es, por ejemplo, no solamente
que el investigador tiene el derecho de investigar cualquier tema, sino también otro de los contenidos es que no se le puede obligar a divulgar su investigación científica sin su consentimiento. Entonces, contenido esencial. Acá viene otro tema, la interpretación de los derechos fundamentales en el tema de la ponderación. Este es un caso, uno de los principios de interpretación de los derechos fundamentales. ¿Qué pasa, por ejemplo, estimados, frente a un hecho, dos personas tienen la libertad de expresión sobre un hecho? ¿A cuál de ellos hay que darle preferencia? Entonces acá en el derecho constitucional se habla de la teoría de la ponderación. Hay que ir evaluando caso por caso, ponderando a cuál de ellos hay que darle un trato preferencial. Entonces, más adelante vamos a ver, por ejemplo, cuando vemos este tema de la ponderación en el Perú, por ejemplo, este es un caso real, que un médico que formaba parte de la religión del séptimo día, demanda al Ministerio de Salud diciendo: señor, judicialmente se va al juez y presenta su demanda, dice: señor juez, solicito que ordene al hospital donde trabajaba, porque me está obligando a mí a trabajar los días sábados. Y según nuestra Constitución, cada persona tiene derecho fundamental a la libertad religiosa, a la libertad de culto. Y yo los días sábados, según mi religión, me dedico a practicar el culto. Entonces acá se entran en colisión dos derechos fundamentales: la libertad de conciencia, la libertad de culto, y por otro, el deber de trabajo que tiene ese médico. ¿A cuál de ellos hay que darle la preferencia? Entonces son interpretaciones, estimados, y muchas veces han llegado hasta el Tribunal Constitucional y el TC lo ha defendido también, más adelante vamos a ver. Eso significa la ponderación. Entonces hemos visto, por ejemplo, muchas veces la colisión entre dos derechos fundamentales: la libertad de palabra, la libertad de expresión y el derecho al honor. Muchas autoridades públicas, por ejemplo, cuando la prensa o cualquier persona privada empieza las críticas frente a ese funcionario público, muchas veces se sienten maltratados, denigrado en su honor, y plantean judicialmente la querella. Señor juez, este periodista me ha difamado, entonces me ha insultado, me ha dicho que yo soy corrupto. Pero sin embargo, ya la jurisprudencia constitucional frente a esta situación ha dejado sentado el tema. Y hay un principio fundamental, estimados, que hoy en día en el Perú, las personas que ejercen funciones públicas, las personas que brindan servicios públicos, están expuestos a las críticas, incluso a las críticas injustas, porque voluntariamente se han expuesto a esa función. Entonces, en una democracia tenemos que tener tolerancia. Entonces, hoy en día un funcionario público, un servidor público, no se puede sentir maltratado por lo que uno ha hecho un reclamo o porque le ha dicho que eres corrupto. Eso forma parte de la dinámica social. En cambio, una persona privada, eso sí es muy delicado, pues hay que evaluarlo razonablemente. Pero tratándose de personas, funcionarios públicos, tienen un umbral más amplio, que están expuestos a las críticas, incluso a las críticas. Entonces, esto viene, por ejemplo, jóvenes, de la jurisprudencia española. En el año 1976, un periodista vasco, por ejemplo, este es un caso real, un periodista vasco le insulta al rey de España: señor, usted es un asesino, un carnicero del franquismo, porque celebró en la Plaza Oriente de España el fusilamiento de 7 periodistas vascos. El rey de España lo querelló al periodista. Y el Tribunal Constitucional dijo una cosa muy interesante: primero la libertad de palabra, después las cuestiones de honor. La libertad de palabra tiene una posición preferente. Y esa es la tendencia, mis estimados, hoy en día en el Perú. También hemos implantado. Incluso hoy en día hay leyes de acceso, transparencia de acceso a la información pública. Entonces, encontramos también los derechos sociales, ¿no? Los derechos, acá hay que ver que todos los derechos constitucionales establecidos en la Constitución están en la misma jerarquía, pero no todos los derechos constitucionales se aplican igual. Entonces acá un poco, en interno un poco más complejo, más adelante vamos a explicar algunas distinciones, ¿no? Entonces,
Entrando ya a ver algunos casos reales que se han suscitado en el Perú, estimados, vamos a ver el caso, por ejemplo, Asanka Mesa. ¿Qué sucedió con Asanka Mesa? Asanka Mesa, por ejemplo, es una persona que sufría de una enfermedad del VIH-Sida, era una persona anciana y no tenía los suficientes recursos económicos para su tratamiento, para comprar los antirretrovirales. ¿Y qué hace? Dice, allá muy bien, recurre a un abogado, dice, la Constitución, el artículo 7 de la Constitución establece que toda persona tiene el derecho a la salud. Muy bien, yo no tengo toda esta situación y demanda al Ministerio de Salud, solicitando, señor juez, solicito que ordene al Ministerio de Salud, al hospital donde me estoy tratando, para que me dé todos los medicamentos que necesito, porque no cuento con los recursos económicos suficientes. Y el procurador del Ministerio de Salud, ¿qué responde? Dice, un momentito, señor juez, acá estos derechos a la salud, derecho a la educación, al trabajo, son derechos programáticos, es decir, no son de cumplimiento obligatorio, es decir, requieren un presupuesto previo para satisfacer a la persona. Entonces, que solicite primeramente para que se le apruebe en el presupuesto del siguiente año. El juez, en primera instancia, el juez rechaza la demanda, interpone recursos de apelación en segunda instancia con juicio. Y no con eso, esta señora, la demandante, continúa, presenta su recurso de agravio constitucional y llega al Tribunal Constitucional. Y acá el Tribunal Constitucional, haciendo una interpretación conforme al principio pro persona, el principio pro homine, establece, dice, muy bien, el derecho a la salud, establecido en el artículo 7, son derechos programáticos, requieren la capacidad económica y el gasto del Estado. Pero sin embargo, acá la persona se encuentra mal de salud, ha acreditado que se encuentra mal de salud, es una anciana, no tiene los recursos suficientes. Y ordena, en consecuencia ordena al hospital a que inmediatamente le provea todos los medicamentos. Así se interpretan los derechos humanos. Los derechos humanos radican en la interpretación, siempre interpretando a favor de la persona. Obviamente esto hay que evaluarlo caso por caso. No es que queda un antecedente en los futuros casos, hay que dar igual, caso por caso. Entonces, conforme al principio de la dignidad, de la solidaridad, se le da protección a esta señora. Entonces, en el caso de Asanka Mesa, los estimados que el Tribunal Constitucional ha sentado un antecedente en el que ha dicho que el derecho a la salud está por encima de las razones presupuestarias. Entonces, y hoy en día sí se viene interpretando los derechos humanos. Al siguiente, por favor. Entonces, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, también a los derechos fundamentales ha considerado que son valores más altos, que son los valores más altos. Por ejemplo, en este caso, en esta expediente, el tribunal dice que el derecho al honor, la integridad física son valores más altos constitucionalmente que la finalidad legítima de preservar el vínculo matrimonial. Entonces, por eso en la Constitución encontramos valores, derechos y principios. Entonces, el Tribunal Constitucional, estimados, a partir de un caso que ha llegado a su despacho, se han pronunciado casos muy interesantes. En el caso, por ejemplo, en el caso de Ernesto Scholz, un tema muy interesante también en donde se constitucionaliza el derecho de familia. Acá una persona, por ejemplo, presenta una demanda contra su propia asociación al que pertenecía. Es decir, cuando esta persona va a su club, a su asociación, con su hijo y su hijastra, y el vigilante del club le dice, señor, nuestro estatuto establece claramente que tienen todos los beneficios solamente los miembros de la asociación, del club, y sus hijos, y su esposa. Y ella no es su hija. Le dice, señor juez, pero es mi hija, yo vivo con su mamá, yo le amo, yo le quiero, y por tanto es mi hija, yo lo considero como mi hija. Señor juez, señor, el DNI claramente establece que no es su hija. Le deniegan, pues. Y continúa, mi estimado, llega al Tribunal Constitucional este caso, el TC dijo también igualmente una cosa muy interesante, ¿no? Dice,
el matrimonio, que está reconocido en el artículo 4 de la Constitución, establece que el Estado tiene ese deber de proteger a la familia. Dice, la familia es un instituto natural de la sociedad, así dice la Constitución. El Estado tiene el deber de promover, de defender a la familia. Y en el Perú, nuestra sociedad peruana, mis estimados, hoy en día no solamente hay las familias clásicas que conocemos, el matrimonio, no solamente existe la unión de hecho, la convivencia. Hoy en día vienen surgiendo otras modalidades de familia, las familias recompuestas o las familias ensambladas. ¿Qué significa esto? Que ambas parejas llegan a un segundo compromiso, ambos con los hijos, y ahí procrean nuevos hijos, otros hijos. Entonces ahí ya empiezan los hijos y los hijastros. Y el Tribunal Constitucional ha dicho que tanto los hijos y los hijastros tienen iguales derechos. Hacer una distinción entre los hijos y los hijastros es arbitrario. Por tanto, va en contra de la Constitución, la dignidad y los derechos humanos. Y esto no está reconocido en el Código Civil, nada. Entonces, mis estimados, son muy interesantes, ¿no? Esto es lo que estamos viendo, el caso del médico, ¿no? que prestaba su servicio en el hospital público y se puso una demanda de amparo con la finalidad de que se le obliga a prestar servicios los días sábados. Entonces, este médico presenta, pues, ¿no? Señor juez, acá yo tengo derecho constitucional a practicar mi culto, y la Constitución me respalda. Pero sin embargo, yo soy médico, trabajo en la función pública y me obligan a trabajar los sábados. Entonces, mis estimados, acá hay dos derechos que entran en conflicto, colisión. El derecho a la libertad de prestar culto y el deber que tiene el médico de brindar servicio público a la gente, a la salud pública. Entonces acá se enfrentan el derecho a practicar culto y por otro lado el derecho a la salud pública. ¿A cuál de ellos hay que darle la preferencia? Entonces el Tribunal Constitucional, interpretando también al cual que nosotros no compartimos con esta decisión del Tribunal Constitucional, le da la razón al médico. Dice, ya muy bien, ordeno al hospital para que no le obligue a trabajar al médico los días sábados. ¿Y dónde está la salud pública? ¿Cuál debe primar, mi estimado? ¿El interés general o el interés particular? Entonces el Tribunal Constitucional, haciendo una interpretación, dice, acá debe primar el interés particular, la solicitud del médico. Entonces, mis estimados, el Tribunal Constitucional también muchas veces se ha equivocado. No es que es el supremo intérprete que tiene toda la razón. Entonces, muy interesante conocer cómo los derechos fundamentales, cómo los derechos constitucionales han venido o vienen siendo interpretados por los tribunales constitucionales. Entonces, lo siguiente, ¿no? Muy bien, jóvenes, saludos.